Los pasos resonaban contra el mármol pulido del lujoso centro comercial Capley Place, pero Carly solo escuchaba el golpeteo acelerado y aterrador de su propio corazón. Unos dedos se clavaron en su brazo frágil, retorciéndolo con una brutalidad demasiado familiar. El aliento caliente y venenoso de Arthur rozó su oído, prometiéndole un infierno absoluto. Los compradores que pasaban a su lado apartaban la vista rápidamente, fingiendo no ver a la mujer aterrorizada siendo arrastrada a la fuerza hacia la salida de servicio más cercana. Pero alguien más la estaba observando. Un hombre que era dueño de las propias sombras de Boston. Derek Jordan se plantó directamente en su camino. Su mirada oscura no contenía simple enojo. Contenía la promesa absoluta de un ejecutor. Lentamente, con una metodicidad aterradora, el jefe del sindicato más temido de la costa este comenzó a quitarse sus pesados anillos de oro. Las luces fluorescentes combinadas con el sol natural que se filtraba por el gran atrio de cristal de Capley Place, deberían haber dado calidez. Pero Carly Sinclair solo se sentía expuesta. Carly ajustó el cuello de su suéter de cachemira color crema, un gesto habitual nacido de años ocultando moretones que hacía tiempo se habían convertido en cicatrices pálidas e irregulares. Habían pasado 8 meses desde que huyó de la enorme y sofocante mansión en Connecticut. 8 meses desde que cambió su número, bloqueó a todos los conocidos en común y presentó los papeles del divorcio que Arthur se negaba a reconocer con obstinada violencia. Ahí vas de nuevo, dijo Sarah, empujando suavemente el hombro de Carly mientras navegaban junto a una boutique de diseñador de alta gama. Sarah Jennings era un torbellino de energía, una diseñadora gráfica que había acogido a Carly cuando llegó a Boston sin nada más que una bolsa de viaje y una costilla fracturada. ¿Haciendo qué?, murmuró Carly, sus ojos verdes recorriendo el reflejo en los escaparates de las tiendas, escaneando constantemente a la gente, encogiendo el cuello, escondiéndose dentro de la ropa. Carly, estás a salvo aquí. Boston es una ciudad enorme. Arthur está atrapado en Hartford, probablemente gritándole a su caddy de golf o haciendo una rabieta en alguna sala de juntas. Él no sabe que estás aquí. Carly ofreció una sonrisa débil y temblorosa, aunque su estómago se retorció en nudos apretados. Arthur Pendleton no era simplemente un matón corporativo. Era un maestro manipulador con bolsillos profundos y un ego terriblemente frágil. Provenía del dinero antiguo de Nueva Inglaterra, el tipo de riqueza que sobornaba jefes de policía y silenciaba las llamadas por violencia doméstica antes de que llegaran siquiera a la radio de despacho. Para Arthur, Carly no era una esposa. Era una posesión. Un pájaro hermoso al que había atrapado en una jaula dorada, y disfrutaba enormemente arrancándole las plumas cada vez que sentía que perdía el control en su propia vida miserable. Lo sé, mintió Carly, su voz apenas por encima de un susurro. Es que se acerca el aniversario del día que me fui. Mis nervios están completamente destrozados. Cada vez que veo un Mercedes plateado, dejo de respirar. Sarah se detuvo y tomó suavemente las manos de Carly, obligándola a pausar en medio del concurrido pasillo. Mírame. Sobreviviste. Ahora tienes trabajo en la galería. Tienes tu propio apartamento a partir del mes que viene. Estás reconstruyendo tu vida desde cero. No dejes que el fantasma de ese patético hombre arruine un sábado de compras perfectamente bueno. Carly tomó un respiro profundo y tembloroso. Quería creerle a Sarah. Desesperadamente quería creer que las pesadillas eventualmente pararían. Que la sensación fantasma de las manos de Arthur apretando su garganta finalmente desaparecería. Está bien, tienes razón. Lo siento. Vamos a tomar ese café en Tata. Reanudaron su camino, mezclándose con el mar de compradores adinerados del fin de semana. El aire olía a perfumes caros y espresso tostado. Durante un fugaz periodo de 20 minutos, mientras curioseaban en una librería independiente y se reían ante un ridículo par de gafas de sol de vanguardia, Carly se sintió verdaderamente normal. Se sintió como una mujer de 26 años disfrutando de la ciudad, en lugar de una fugitiva huyendo de su propio certificado de matrimonio. Pero el instinto de supervivencia es una maldición. Se forja en el fuego del trauma y nunca se apaga del todo. Cuando salieron de una boutique en el segundo nivel, un sutil cambio en el ambiente hizo que los vellos de la nuca de Carly se erizaran. No fue un sonido. Fue una sensación. Una caída repentina y vertiginosa de temperatura dentro de sus propias venas.
Carly se detuvo en seco, y la bolsa de compras en su mano resbaló ligeramente. Carly. Preguntó Sarah, dándose la vuelta. Olvidaste tu tarjeta en la tienda. Carly no podía hablar. Sus cuerdas vocales estaban paralizadas. Al otro lado del gran atrio, junto al barandal de cristal cerca de las escaleras mecánicas, había una figura con un traje azul marino a medida. Su postura era rígidamente arrogante, su cabello rubio engominado capturaba la luz del techo. Hablaba intensamente por su celular, gesticulando agresivamente con la mano libre. Arthur. Estaba ahí, en Boston, en el exacto mismo centro comercial. El pánico, absoluto y cegador, inundó el sistema de Carly. Su visión se redujo a un túnel. El murmullo de las cientos de personas a su alrededor se desvaneció en un zumbido apagado. Dios mío, exhaló Sarah, siguiendo la mirada aterrorizada de Carly. Es ese. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos ahora. Jadeó Carly, con el pecho agitado mientras retrocedía inmediatamente, intentando usar un gran pilar estructural como cobertura. Sarah, tenemos que salir ahora mismo. No lo mires. Camina hacia los elevadores de servicio, no hacia la salida principal. Bien. Bien. Solo respira. Estoy justo a tu lado, dijo Sarah, con la voz también temblorosa mientras enlazaba su brazo firmemente con el de Carly. Dieron media vuelta abruptamente, abandonaron su ruta hacia el café y caminaron rápidamente hacia el corredor norte del centro comercial, donde el tráfico de personas se reducía cerca de las joyerías de lujo. Cada paso se sentía como caminar en arena movediza. El corazón de Carly golpeaba violentamente contra sus costillas. ¿Cómo me encontró?, pensó Carly frenéticamente. Alguien habló. Contrató a un investigador privado. Carly se atrevió a mirar por encima del hombro. El lugar junto al barandal de cristal estaba completamente vacío. Arthur había desaparecido. El alivio ni siquiera había comenzado a lavar su miedo cuando una mano manicurada y pesada se cerró sobre su hombro izquierdo, con un agarre de acero. Hola, cariño, ronroneó una voz suave y venenosa directamente en su oído. ¿De verdad pensabas que podías esconderte de mí para siempre? 4 pisos más arriba del caótico pasillo comercial, aislado detrás de cristales polarizados antibalas, Derek Jordan estaba sentado en las sombras de una opulenta oficina privada. La habitación pertenecía al dueño del lujoso centro comercial, pero hoy le pertenecía a Derek. Derek estaba recostado en una silla de cuero oscuro, con un vaso de cristal de whisky solo descansando holgadamente en su mano derecha. Derek era un hombre esculpido por la violencia y refinado por un poder inmenso. A los 34 años, era el jefe indiscutible del sindicato Jordan, una organización que controlaba la logística subterránea, los puertos marítimos y las economías en la sombra desde el sur de Boston hasta Providence. No parecía un matón callejero. Parecía un miembro de la realeza europea vestido para un funeral. Con un traje de 3 piezas de carbón hecho a medida, su cabello oscuro y ondulado caía ligeramente sobre unos ojos profundos y calculadores que no se perdían absolutamente nada. Las propiedades del puerto han sido aseguradas, jefe, dijo Lorenzo Enzo Bianchi, el subjefe de Derek y su confidente más cercano, mientras revisaba una tableta. Enzo estaba junto a la puerta, una figura imponente con una cicatriz irregular que recorría su mandíbula. La oficina del alcalde firmó los permisos esta mañana. La empresa fachada es completamente legítima en papel. Bien, respondió Derek, su voz un barítono grave y profundo que comandaba obediencia instantánea. Tomó un sorbo lento de su whisky, y su mirada derivó hacia los monitores de seguridad montados en la pared del fondo. Las pantallas mostraban docenas de feeds en alta definición del centro comercial de abajo. ¿Y el asunto de Hartford? Enzo hizo una pausa, presionando algunos botones en su tableta. Pendleton Holdings está sangrando exactamente como ordenaste. Cortamos sus cadenas de suministro en el noroeste del Pacífico y nuestros contactos en el distrito financiero. Vendieron en corto sus acciones. Arthur Pendleton está perdiendo dinero a raudales. Los bancos están a punto de cobrar sus préstamos. Está desesperado, Derek. Pero. Enzo dudó. Los ojos oscuros de Derek se desplazaron de los monitores hacia su subjefe. ¿Pero qué? Lo perdimos esta mañana.
Pendleton metió su coche en un garaje privado en Hartford y no salió. Creemos que cambió de vehículo. Está fuera de la red. El vaso en la mano de Derek se detuvo a mitad del camino. La atmósfera en la oficina se volvió asfixiantemente densa, cargada con una tensión letal repentina. Lo perdiste. Solo por unas pocas horas. Tenemos gente revisando las cámaras de peaje ahora mismo. Derek posó el vaso sobre el escritorio de caoba con un golpe seco y agudo. Se puso de pie, imponente con su 1,90 m, sus anchos hombros bloqueando la luz de la ventana. Encuéntralo, Enzo. Ahora. La obsesión de Derek con Arthur Pendleton no tenía nada que ver con los negocios. Tenía todo que ver con la mujer a la que Pendleton había destruido. 9 meses atrás, Derek había asistido a una miserable gala benéfica en Connecticut, un mal necesario para mantener sus apariencias legítimas. Había salido a un balcón apartado para fumar un cigarro cuando escuchó el sonido amortiguado de una mujer llorando. Entre la oscuridad había visto a Arthur Pendleton empujar violentamente a su esposa contra una balaustrada de piedra, con las manos apretando sus brazos superiores con suficiente fuerza para romper huesos, susurrándole insultos viles a la cara antes de dejarla temblando en el frío. Derek, un hombre que trataba con la muerte y la destrucción a diario, había sentido una rabia ciega e inexplicable encenderse en su pecho. Había observado a la mujer, a Carly, hundirse en el suelo, sus ojos color esmeralda completamente desprovistos de esperanza. Hermosa, pero totalmente destrozada. Derek no intervino esa noche. Armar un baño de sangre público en una gala de la alta sociedad habría llevado al FBI a su puerta, pero Derek la había vigilado. Había aprendido todo sobre ella. Cuando Carly finalmente encontró el valor para huir a Boston un mes después, fueron los operativos en las sombras de Derek quienes silenciosamente se aseguraron de que su boleto de autobús no pudiera rastrearse. Fue Derek quien anónimamente compró el edificio de la galería de arte donde ella trabajaba ahora, instruyendo al gerente que la contratara de inmediato. Derek había tejido una red invisible e impenetrable de protección a su alrededor, completamente desde la distancia. Era un monstruo. Lo sabía. Un hombre bañado en sangre no tenía derecho a tocar a una mujer como ella. Pero que lo condenaran si dejaba que otro monstruo volviera a hacerle daño. Jefe. La voz de Enzo cortó el silencio de repente, aguda y urgente. Enzo señalaba el monitor central de seguridad. Cámara 4B, corredor norte del segundo nivel. La cabeza de Derek se giró hacia las pantallas. Su corazón, que normalmente latía a un ritmo lento y glacial incluso en medio de un tiroteo, se detuvo de golpe. En la pantalla, con una claridad cristalina en alta definición, estaba Carly. Carly retrocedía desde un pilar con terror en el rostro, y bloqueándole el paso directamente, con la mano aferrando su hombro con fuerza brutal, estaba Arthur Pendleton. Derek no dijo una sola palabra. El silencio que cayó sobre la oficina fue más pesado que una bóveda de concreto. Derek no agarró ningún arma. No esperó a Enzo. Simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta. Sus zancadas largas, llenas de propósito, irradiando una calma apocalíptica y aterradora. Enzo soltó la tableta y desenfundó inmediatamente la pistola silenciada de su funda al hombro, corriendo detrás de su jefe. Enzo había conocido a Derek Jordan por 15 años, pero jamás había visto la expresión que ahora tenía en los ojos del jefe. Era la mirada de un hombre que estaba a punto de destrozar el mundo con sus propias manos. El pánico es un veneno paralizante. Congela los pulmones y convierte las piernas en plomo. Cuando la mano de Arthur se cerró sobre el hombro de Carly, un quejido se escapó de su garganta. Un sonido patético e indefenso que Carly al instante se odió a sí misma por emitir. Arthur, suéltame, dijo Carly ahogadamente, intentando zafarse con el cuerpo. Pero el agarre de Arthur era implacable, sus dedos clavándose en los exactos mismos lugares donde solía dejarle moretones con escalofriante regularidad. De verdad pensabas que eras inteligente, ¿verdad? Siseó Arthur, inclinándose cerca de ella. Su aliento olía a licor rancio y menta. Salir huyendo como una ladrona en la oscuridad, llevándote mi dignidad contigo. ¿Tienes idea de cuánto dinero me has costado? ¿Cuánta gente se ha estado riendo de mí a mis espaldas? Oye, aléjate de ella. Gritó Sara, dando un paso adelante y empujando el pecho de Arthur. Arthur ni siquiera pestañeó.
Le dio a Sara un revés con su mano libre. El fuerte y nauseabundo chasquido resonó por el corredor. Sara tropezó hacia atrás, gritando mientras caía al suelo, con la mejilla instantáneamente hinchada y enrojecida. ¿Sí? Gritó Carly, revolviéndose salvajemente. Suéltame. Alguien ayude. Algunos compradores se detuvieron, con los ojos abiertos de par en par por la impresión. Una mujer jadeó y se alejó arrastrando a su hijo. Un hombre de negocios dio un paso adelante con el celular en la mano, pero Arthur le lanzó una mirada venenosa y psicótica. Métense en sus propios asuntos. Esta es mi esposa. Rugió Arthur a la multitud. El hombre de negocios vaciló y retrocedió hacia la seguridad del grupo. La gente susurraba. La gente señalaba. Nadie intervino. Ahora mismo te vienes a casa conmigo, siseó Arthur, con el rostro a centímetros del de Carly, su saliva golpeándole la mejilla. Y cuando estemos detrás de puertas cerradas, vas a aprender exactamente lo que le pasa a las esposas que me avergüenzan. Arthur la jaló con violencia, casi levantándola del suelo mientras la arrastraba hacia las pesadas puertas de salida de emergencia al final del pasillo. Carly enterró los tacones en el suelo pulido, peleando con cada gramo de fuerza que tenía, pero no era rival para él. Las lágrimas le nublaban la vista. Esto es todo, pensó Carly, con una desesperación asfixiante desplomándose sobre ella. Esta vez me va a matar. Suéltala. La voz no era un grito. No era fuerte. Era un comando grave y resonante que pareció vibrar a través del propio entablado del centro comercial. Poseía una autoridad aterradora que instantáneamente silenció los susurros de los espectadores. Arthur dejó de arrastrar a Carly y se giró, con una mueca arrogante torciéndole los labios. Te dije que te. Las palabras murieron en su garganta. La multitud se había abierto de manera natural, casi instintiva, como el mar rojo. A 6 metros de distancia, caminando con pasos lentos y deliberados, estaba Derek Jordan. Derek no parecía un buen samaritano interviniendo para ayudar. Parecía la parca vistiendo un traje de $5.000. Sus ojos oscuros estaban fijos únicamente en Arthur, ignorando completamente a la multitud que susurraba, a los guardias de seguridad que corrían hacia ellos en la distancia y al caos absoluto de la situación. Enzo caminaba 2 pasos detrás de Derek, con la mano descansando casualmente dentro de su chaqueta, una advertencia silenciosa para cualquiera que pensara en interferir. ¿Quién demonios eres tú?, exigió Arthur, aunque su voz carecía de la bravuconería de antes. Arthur apretó su agarre sobre Carly, jalándola ligeramente frente a él como escudo humano. Derek no respondió. Continuó su acercamiento lento y metódico. A 3 metros. A 2,5 metros. Mientras caminaba, Derek levantó las manos. En sus dedos lucía 3 pesados anillos de oro hechos a medida, símbolos de su estatus, su riqueza y su autoridad absoluta en el mundo criminal. Clink. Derek deslizó el primer anillo de su dedo índice derecho. Sin mirar atrás, lo dejó caer. Enzo atrapó perfectamente la pesada banda de oro en su palma. Te advierto, tartamudeó Arthur, dando un paso atrás y arrastrando a una Carly sollozante con él. Conozco al comisionado de policía. Te voy a destruir. Clink. El segundo anillo, un sello masivo con el escudo de armas de la familia Jordan, se deslizó del dedo medio de Derek. Enzo lo atrapó. El sonido metálico resonó agudamente contra las paredes de mármol, sonando exactamente como el tañido de una campana funeraria. Derek se detuvo a menos de 1 metro de ellos. La abrumadora aura de peligro que irradiaba hizo que la respiración de Carly se cortara. Carly miró hacia arriba a través de sus pestañas empapadas de lágrimas, cruzando su mirada con la de Derek por una fracción de segundo. La rabia absoluta en los ojos de Derek la aterrorizó, pero debajo de ella, de manera extraña, Carly vio un destello de algo más. ¿Tranquilidad? Una promesa de que estaba a salvo. Clink. El anillo final se deslizó de su mano izquierda. Enzo guardó los 3 y dio un solo paso atrás, dándole espacio a su jefe para trabajar. Derek miró a Arthur directo a los ojos. Quítale las manos de encima. Arthur, cegado por una mezcla tóxica de miedo y arrogancia heredada, sacó pecho. Es mi esposa. Puedo hacer lo que quiera con
El movimiento fue tan rápido que desafió la biología humana. Derek no lanzó un puñetazo. No hizo una llave. Su mano derecha disparó hacia adelante como una víbora atacando, y sus dedos se cerraron sobre la garganta de Arthur con la fuerza aplastante de una prensa hidráulica industrial. Derek no solo lo agarró. Derek levantó a Arthur completamente del suelo, empujándolo hacia atrás contra el cristal reforzado del escaparate más cercano con un estrépito ensordecedor que agrietó el grueso vidrio. La mano de Arthur soltó a Carly instantáneamente mientras desesperadamente rasguñaba el agarre de hierro que le estrangulaba la vida. Carly tropezó hacia adelante, jadeando por aire, cayendo de rodillas junto a Sarah, que justo se estaba incorporando. Arthur hacía arcadas, sus piernas pateando salvajemente en el aire. Su rostro se tornó un púrpura oscuro y moteado. No eres su dueño, susurró Derek, su voz oscura y ronca, destinada únicamente para que Arthur escuchara, mientras el hombre se ahogaba con su propia lengua hinchada. Ni siquiera tienes derecho a respirar el mismo aire que ella. Si alguna vez vuelvo a ver tu cara en mi ciudad, no solo te mataré. Te desmantelaré pieza por pieza y le daré lo que quede al puerto. El agarre de Derek se apretó solo una fracción más, esperando hasta que los ojos de Arthur se fueron hacia atrás y su lucha frenética se debilitó hasta convertirse en sacudidas patéticas. Solo entonces Derek lo soltó. Arthur colapsó en el suelo de mármol como un saco de ladrillos rotos, tosiendo y jadeando violentamente, aspirando desesperadamente oxígeno hacia su tráquea lastimada. Arthur se arrastró hacia atrás como un perro apaleado, aferrándose la garganta. Demasiado aterrorizado para mirar siquiera al monstruo que estaba de pie sobre él. Derek se acomodó suavemente los puños de su camisa impecable, imperturbable por la violencia que acababa de infligir. Derek no le dedicó a Arthur ni otra mirada. En cambio, lentamente giró su atención hacia la mujer arrodillada en el suelo. Se arrodilló sobre una rodilla, ignorando el costoso tejido de sus pantalones arrastrando contra el mármol. El asesino frío y letal desapareció, reemplazado por un hombre conteniendo el aliento. Derek extendió la mano, su gran palma callosa suspendida a 1 centímetro del hombro tembloroso de Carly, pidiendo silenciosamente permiso antes de finalmente dejar que sus dedos rozaran suavemente su manga. ¿Estás herida?, preguntó Derek, su voz súbitamente imposiblemente suave, un contraste brutal y desconcertante con la violencia brutal que acababa de cometer. Carly lo miró, con el pecho agitado, su mente esforzándose por procesar la tormenta que había arrasado con todos ellos. Carly miró al hombre que acababa de desmantelar su peor pesadilla en menos de 5 segundos. ¿Qué? ¿Quién eres tú?, susurró Carly. Derek sostuvo su mirada, sintiendo las cadenas de su propio mundo oscuro apretarse alrededor de su pecho. Alguien que no va a dejarlo tocarte nunca más. El caos normalmente genera interferencia. Pero cuando Derek Jordan se puso de pie y extendió la mano a Carly, una extraña calma se asentó sobre el segundo piso de Capli Place. Los guardias de seguridad que deberían haber estado corriendo hacia la escena fueron convenientemente retenidos por hombres de trajes elegantes que mostraban credenciales ilegibles. Los compradores les dieron amplio espacio, entendiendo intuitivamente que el depredador máximo de la sala había reclamado su territorio. Carly miró la mano extendida de Derek. Sus nudillos estaban ligeramente enrojecidos de haber apretado la garganta de Arthur, pero su palma estaba firme. Carly extendió la mano, sus dedos temblorosos rozando la cálida piel de Derek. Derek la levantó con una gracia sin esfuerzo, su toque sorprendentemente gentil. Enzo, dijo Derek, sin romper el contacto visual con Carly. Ya estoy en eso, jefe, respondió Enzo, ayudando a Sarah a levantarse por el brazo que no tenía lastimado. El carro está esperando en la salida sur. Tenemos camino despejado. Mi bolsa, tartamudeó Carly, su mente aferrándose a detalles mundanos para evitar un colapso mental completo. La dejé caer. Derek chasqueó los dedos. Otro hombre de traje a medida emergió de entre la multitud, recogió la bolsa caída de Carly, asintió respetuosamente y se desvaneció de nuevo en el perímetro. Camina conmigo, murmuró Derek, acercándose lo suficiente para que Carly pudiera oler su colonia, una mezcla pesada de cedro y whisky caro. Mantén los ojos en mi espalda. No mires a nadie más. Carly asintió entumecida. Se tomó del brazo de Sarah, que se sostenía la mejilla rápidamente amoratada,
Y siguió los anchos hombros del hombre que le acababa de salvar la vida. Se movieron por los corredores del centro comercial, no como víctimas huyendo, sino como un entouraje protegido. Un elegante Maybach blindado negro esperaba ilegalmente en la acera afuera de la salida sur. Enzo abrió la pesada puerta trasera, ayudando a Carly y Sarah a subir antes de tomar el asiento delantero de pasajero. Derek se deslizó junto a Carly, y la pesada puerta se cerró con una finalidad satisfactoria, como una bóveda. Conduce, instruyó Derek al chofer. Ve a Hill. Toma la ruta subterránea. A medida que el masivo vehículo salió suavemente al tráfico de Boston, la adrenalina finalmente comenzó a drenarse del sistema de Carly, dejando a su paso un agotamiento que llegaba hasta los huesos. Carly se hundió contra el asiento de cuero lujoso, con el pecho sacudiéndose con sollozos reprimidos. Sarah recostó la cabeza contra la ventana, haciendo una mueca de dolor. Derek abrió un pequeño compartimento refrigerado en la consola central. Sacó una botella de agua fría, la destapó y se la entregó a Carly. ¿Bebe? Estás entrando en choque. Carly la tomó, con la mano temblando tan fuerte que el agua se derramó sobre su regazo. Gracias, susurró Carly, dando un pequeño sorbo. Giró sus ojos verdes hacia Derek, el miedo transformándose lentamente en una intensa curiosidad. ¿Sabías quién era él? ¿Sabías exactamente quién era Arthur? Lo llamaste por su nombre antes de asfixiarlo. Derek descansó los antebrazos sobre sus rodillas, inclinándose ligeramente hacia adelante. Las ventanas polarizadas proyectaban sombras oscuras y cambiantes sobre su mandíbula afilada. Sé todo sobre Arthur Pendleton. Y lo que es más importante, sé todo sobre ti, Carly. Sarah se incorporó, haciendo una mueca de dolor. Espera, ¿qué? Eres algún tipo de acosador. Enzo soltó una carcajada oscura desde el asiento delantero. Señorita, no tiene absolutamente ninguna idea de quién está sentado a su lado, ¿verdad? Basta, Enzo, ordenó Derek en voz baja. Derek dirigió su atención de vuelta a Carly. Hace 9 meses asistí a una subasta benéfica en el Hartford Plaza. Salí a una terraza a tomar un poco de aire. Vi lo que él te hizo esa noche. Lo vi empujarte contra el barandal de piedra. La respiración de Carly se cortó. Su mano instintivamente fue a su clavícula, recordando la fractura que había sufrido exactamente esa noche. Estabas ahí. ¿Por qué no lo detuviste? Porque si hubiera salido de las sombras esa noche, Arthur no habría sobrevivido al encuentro. Y tú habrías sido arrastrada a una investigación federal, explicó Derek, su voz completamente desprovista de emoción, enunciando un hecho violento con escalofriante naturalidad. Opero en un mundo al que tú no perteneces, Carly. Pero no pude olvidar tu cara. Cuando finalmente huiste, me aseguré de que tus huellas quedaran cubiertas. Compré la galería donde trabajas. Me aseguré de que tu contrato de arrendamiento fuera aprobado. He tenido hombres vigilando tu calle cada noche para asegurarme de que él nunca te encontrara. La mente de Carly se tambaleó. La red de seguridad invisible que Carly creía haber tejido ella misma era en realidad una fortaleza construida por este peligroso y magnético extraño. ¿Quién eres tú?, preguntó Carly de nuevo. La pregunta cargaba mucho más peso esta vez. Mi nombre es Derek Jordan. Sarah jadeó fuertemente, con la mano cayendo de su mejilla morada. Jordan. Como en el sindicato Jordan. Dios mío, Carly. Es el jefe de la mafia de Boston. Carly se tensó, presionando la espalda contra la puerta. Había cambiado un tirano doméstico por el capo del crimen organizado. Derek no parpadeó ante la evaluación directa de Sarah. Simplemente observó la reacción de Carly. Soy muchas cosas, Carly. La mayoría imperdonables. Pero no soy un hombre que levanta la mano a las mujeres. Y mientras estés bajo mi protección, Arthur Pendleton nunca volverá a respirar en tu presencia. El Maybach descendió a un garaje subterráneo privado y fuertemente custodiado debajo de un lujoso complejo de torres en Beacon Hill. Hombres armados con rifles tácticos patrullaban los pilares de concreto, asintiendo respetuosamente cuando el vehículo se detuvo. Vamos a subir, anunció Derek. Tengo un médico privado esperando en mi penthouse para examinar la cara de tu amiga. Después de eso, ambas van a comer.
Luego discutiremos cómo eliminar a Arthur de tu vida permanentemente. Muy por encima de las históricas calles adoquinadas de Boston, el penthouse de Derek era un testimonio de riqueza intocable. Era un espacio minimalista y extenso con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica y dominante del río Charles. Arte moderno adornaba las paredes, pero la atmósfera estaba lejos de ser acogedora. Se sentía como un elegante centro de comando. El Dr. Harrison, un médico discreto en la nómina de los Jordan, atendió a Sarah rápida y profesionalmente en el ala de invitados, recetándole un analgésico suave y aplicando una compresa fría de grado médico en su mejilla. Mientras tanto, Derek estaba de pie en su oficina privada, mirando las luces de la ciudad. Detrás de él, sentados alrededor de una enorme mesa de roble, estaban sus lugartenientes principales, Enzo, Thomas y Víctor. El aire estaba cargado de humo de cigarro y malicia concentrada. Pendleton está frenético, informó Thomas, leyendo desde una laptop cifrada segura. Se registró en el Ritz-Carlton con un nombre falso, pero nuestros chicos lo identificaron de inmediato. Ha estado haciendo llamadas telefónicas durante las últimas 2 horas. Intentó llamar al comisionado de policía. Derek no se dio la vuelta. Y el comisionado Davis le colgó en cuanto Pendleton mencionó tu nombre, dijo Víctor con una carcajada áspera. Le dijo que abandonara el estado antes de terminar en un vertedero. Pendleton también intentó contactar a su junta directiva en Hartford. Quiere liquidar su fondo fiduciario para contratar seguridad privada. Niéguenle ese privilegio, ordenó Derek, dándose finalmente la vuelta para enfrentar a sus hombres. Sus ojos eran charcos fríos y calculadores de Onyx. Thomas, activa la adquisición hostil de Pendleton Holdings. Quiero sus acciones completamente en el fondo para la campana de apertura del lunes. Llama a nuestros contactos en los bancos regionales. Diles que congelen todos sus activos personales por sospecha de fraude electrónico. Fabricaremos las pruebas después. Enzo se recostó en su silla, cruzando los brazos. Jefe, quitarle el dinero es una cosa, pero el hombre le puso las manos encima a tu propiedad. Le pegó a la rubia. Volvió a traumatizar a Carly. Necesita sangrar. Lo hará, dijo Derek suavemente, caminando hacia la mesa y sirviendo un vaso de bourbon. Pero la muerte es demasiado rápida para un hombre como Arthur. Arthur construyó toda su identidad sobre su riqueza, su estatus y su capacidad de hacer que otros se sientan pequeños. Quiero despojarlo de todo. Quiero que vea su imperio derrumbarse en polvo. Quiero que esté completamente aislado, en bancarrota y aterrorizado. Cuando no le quede absolutamente nada, cuando esté suplicando que todo termine, entonces lo tendrás, Enzo. Una sonrisa oscura y satisfecha se extendió por el rostro cicatrizado de Enzo. Entendido. Establece un perímetro alrededor del Ritz, comandó Derek, terminando su trago. No lo dejes salir de Boston, pero no lo toques todavía. Deja que la ruina financiera se asiente primero. Cuando sus hombres salieron de la oficina para ejecutar las órdenes, Derek tomó una respiración profunda, ajustando los puños de su camisa. Caminó fuera de la oficina por el largo corredor, deteniéndose frente a la suite principal. Derek tocó 2 veces antes de abrir la pesada puerta de roble. Carly estaba sentada al borde de una enorme cama de seda, mirando fijamente el horizonte de Boston. Carly se había quitado los zapatos y tenía las rodillas pegadas al pecho en una postura defensiva. Sarah está dormida, dijo Derek tranquilamente, entrando a la habitación pero manteniendo una distancia respetuosa. El doctor dijo que no hay fractura orbital, solo un mal moretón. Carly giró la cabeza. En la tenue iluminación del dormitorio, Derek parecía menos un jefe de la mafia y más un rey agotado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Carly, con la voz ronca. Ahora comes, respondió Derek, señalando una bandeja de plata sobre una mesa de cristal cercana. La bandeja tenía pollo asado, verduras al vapor y una tetera de manzanilla. ¿No has comido desde esta mañana? Carly ignoró la comida. Se puso de pie, alisándose el suéter de cachemira. Me refiero a qué me pasa a mí, Derek. Cambié un hombre controlador por otro. Me rastreaste. Manipulaste mi vida. Compraste mi lugar de trabajo. ¿En qué es esto diferente de una jaula dorada? Derek absorbió la acusación. Derek no se defendió,
ni ofreció falsas disculpas. Caminó hacia la bandeja, sirvió una taza de té y se la extendió a Carly. «Porque la puerta está abierta», dijo Derek simplemente. Carly dudó, luego tomó la taza, sus dedos rozando los de Derek una vez más. «Soy un monstruo, Carly», continuó Derek, con la voz bajando a un registro íntimo y profundo. «Autorizo violencia todos los días. Destruyo vidas. Pero nunca quise controlarte. Quise protegerte porque el mundo te falló. Arthur te falló. La ley te falló». Derek dio un paso más cerca, dominante sobre ella, pero manteniendo cuidadosamente las manos firmes a sus costados para demostrar que no era una amenaza. «Si quieres irte mañana, Enzo te entregará un pasaporte recién acuñado, una identidad nueva y $2 millones en efectivo imposible de rastrear. Puedes ir a Europa, a Asia, a donde quieras, y mis hombres jamás te buscarán. Serás completamente libre». Carly lo miró fijamente. Su corazón martillaba contra sus costillas. La oferta era todo lo que había soñado mientras estaba atrapada en Connecticut. Libertad absoluta. «¿Y si me quedo?», susurró Carly, con la mirada anclada en los ojos oscuros de Derek. La mandíbula de Derek se tensó, un músculo latió en su mejilla. «Si te quedas bajo mi nombre. Te quedas a mi lado. Vivirás en un mundo impregnado de sangre y sombra. Pero te juro sobre mi vida que nadie se atreverá jamás a faltarte el respeto, a hacerte daño ni a tocarte un solo cabello de la cabeza. Serás intocable». El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de una peligrosa tensión eléctrica. Carly miró las luces de la ciudad, pensando en el terror que sintió en el centro comercial, y luego volvió a mirar al hombre que había destrozado ese terror con sus propias manos. Arthur la había hecho sentir pequeña, inútil y rota. Derek, con toda su aterradora oscuridad, la miraba como si fuera la cosa más valiosa de todo su imperio. Carly posó lentamente la taza de té sobre la mesa. Dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos, entrando al espacio personal del hombre más temido de la costa este. «Estoy cansada de huir», murmuró Carly, con la voz estabilizándose. Carly levantó la mano, apoyándola plana contra el plano duro y musculoso de su pecho. Podía sentir su latido, firme, poderoso y de repente latiendo solo una fracción más rápido. «Quiero verlo perderlo todo. Quiero que sepa que fui yo quien sobrevivió». Derek cerró los ojos por un breve segundo. Un largo exhale escapando de sus labios como si hubiera estado conteniendo el aliento desde el momento en que la conoció. Derek abrió los ojos, toda la contención desvanecida, reemplazada por una posesividad feroz y consumidora. Levantó lentamente la mano, sus grandes dedos trazando gentilmente la línea de su mandíbula, su pulgar rozando la vieja cicatriz tenue cerca de su clavícula. «Entonces te quedarás», susurró Derek, inclinándose hasta que sus labios estaban a un suspiro de los de Carly. «Y Arthur Pendleton aprenderá exactamente cuánto cuesta tocar lo que es mío». La luz de la mañana se derramó por los ventanales del suelo al techo del penthouse de Beacon Hill, proyectando largas sombras geométricas sobre los pulidos pisos de madera. Carly estaba de pie junto al cristal, con una taza de café negro calentando sus manos, mirando hacia la ciudad que se extendía. Boston se veía en paz desde esta altura, completamente desconectado de las corrientes violentas que pulsaban por sus calles. Carly había dormido sorprendentemente bien. Era la primera vez en casi 4 años que no se había despertado empapada en sudor frío, anticipando el sonido pesado y sofocante de los pasos de Arthur fuera de su puerta. Aquí, rodeada de hombres que llevaban armas silenciadas bajo trajes a medida, Carly irónicamente sentía una sensación de seguridad absolutamente impenetrable. Un quejido suave desvió su atención de la ventana. Sarah estaba incorporándose en el enorme sofá de lino en el área de sala adyacente, presionando con cuidado una mano sobre su mejilla hinchada. El moretón había florecido en un vívido mosaico de púrpura y amarillo durante la noche. «Por favor dime que todo ayer fue un sueño de fiebre causado por sushi malo del centro comercial», murmuró Sarah, guiñando los ojos ante la brillante luz del sol. Carly se acercó, dejando su taza sobre la mesa de cristal. «No fue un sueño». «¿Cómo está tu cara?» «Palpitando», admitió Sarah, aceptando el vaso de agua fría que le tendió Carly. Sarah miró el cavernoso espacio ultramoderno, con los ojos abriéndose ampliamente mientras los recuerdos del día anterior regresaban en cascada. El carro blindado,
las armas, el hombre que casi había decapitado a Arthur con una sola mano. Carly, estamos sentadas en el penthouse de un jefe de la mafia. ¿Entiendes eso? Derek Jordan no es solo un tipo rico con problemas de temperamento. Lo busqué en Google mientras dormías. Es dueño de los puertos. Es dueño de la mitad de los bienes raíces en el distrito financiero. Hay hilos de Reddit con cientos de páginas dedicadas a desapariciones sin resolver vinculadas a su familia. Lo sé, dijo Carly tranquilamente, sentándose junto a su amiga. ¿Y estás bien con esto? Acabas de escapar de un psicópata controlador. De verdad nos estamos escondiendo detrás de uno más grande y mucho más peligroso. Antes de que Carly pudiera responder, las pesadas puertas dobles del estudio del penthouse se abrieron. Derek salió, flanqueado por Enzo y Thomas. Derek había cambiado su traje de 3 piezas por una camisa de vestir negra ajustada, con las mangas enrolladas hasta revelar antebrazos cordeados de músculo y tenues cicatrices irregulares. La ropa casual no hacía nada por suavizar la letal y dominante aura que lo rodeaba. «Buenos días», dijo Derek, con sus ojos oscuros bloqueándose instantáneamente en Carly antes de desplazarse hacia Sarah. El Dr. Harrison dejó una pomada tópica en la cocina para los moretones. Deberías aplicarla. Ah, gracias, chilló Sarah, instantáneamente intimidada, hundiéndose ligeramente en los cojines del sofá. Derek despidió a sus lugartenientes con un sutil giro de barbilla. Enzo y Thomas asintieron en silencio, saliendo del penthouse y cerrando la reforzada puerta principal detrás de ellos. Derek caminó hacia la isla de la cocina. Se preparó una taza de espresso y se recostó contra el mostrador de mármol, observando a Carly con una expresión indescifrable. ¿Cómo está el distrito financiero esta mañana?, preguntó Carly, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su propia voz. Una sonrisa depredadora lenta tocó la comisura de los labios de Derek. Derek recogió una tableta delgada del mostrador y se acercó, entregándosela a Carly. Compruébalo tú misma. Pendleton Holdings abrió ayer a $40 por acción. A las 9:15 de esta mañana, está cotizando a 12 y cayendo rápidamente. Carly miró la pantalla. La línea roja en la gráfica estaba literalmente en picada libre. ¿Cómo hiciste esto tan rápido? El miedo es una enfermedad altamente contagiosa en el mundo corporativo, explicó Derek, con la voz baja y suave. Thomas filtró documentos fabricados y altamente sensibles a la Comisión de Bolsa y Valores anoche, insinuando que Arthur ha estado malversando fondos de pensiones para cubrir deudas de juego ilegales en el extranjero. También interceptamos sus envíos de cadena de suministro en el Atlántico. Sus inversores entraron en pánico. La junta directiva celebró una votación de emergencia al amanecer. Carly levantó la vista, con el corazón acelerado. Y lo destituyeron, dijo Derek en voz baja. Arthur Pendleton ya no es el CEO de su propia empresa. Los bancos han congelado sus cuentas pendiendo la investigación de la SEC. Sus tarjetas de crédito están siendo rechazadas. Está actualmente atrapado en una suite en el Ritz-Carlton, y para la hora de checkout de mañana, ni siquiera podrá pagarse el minibar. Sarah jadeó. Destruiste un imperio de $1.000 millones antes del desayuno. Estoy desmantelando a un hombre que tocó lo que no era suyo, corrigió Derek, sin que su mirada abandonara el rostro de Carly. El dinero es solo el acto de apertura. Un extraño y oscuro escalofrío recorrió las venas de Carly. Durante años, Arthur había utilizado sus inagotables cuentas bancarias como arma contra Carly. Arthur la había aislado, rastreado y legalmente atrapado con abogados caros que Carly nunca pudo permitirse contratar. Ver ese arma completamente neutralizada, convertida en cenizas por el hombre que estaba frente a ella, se sentía absolutamente intoxicante. No tomará esto en silencio, advirtió Carly, devolviéndole la tableta. Arthur es un narcisista. Si se siente acorralado, ataca. Cree que es intocable. Lo era, murmuró Derek, acercándose hasta quedar parado a centímetros de las rodillas de Carly. El aroma de cedro y café tostado oscuro la envolvió. Porque jugaba según las reglas de la sociedad educada. Actualmente está aprendiendo que la sociedad educada no existe en mi ciudad. Solo existo yo, y no tengo ninguna intención de ser educado. Derek extendió la mano, sus nudillos rozando levemente la manga del suéter de Carly. Tengo que supervisar un envío en los muelles.
Enzo se quedará afuera de la puerta. Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que quieras comer o ponerte, díselo a él. No te acerques a las ventanas por mucho tiempo, y no respondas ningún número desconocido en tu teléfono. Carly asintió, sintiendo el calor fantasma de su toque mucho después de que Derek retiró la mano. Ten cuidado. Derek hizo una pausa, un destello de genuina sorpresa atravesando su fachada estoica. Le habían dicho que fuera despiadado, que fuera decisivo, que fuera letal. Nadie le había dicho que tuviera cuidado en más de una década. Siempre, prometió suavemente antes de darse la vuelta y salir por la puerta. Al otro lado de la ciudad, en los opulentos pero cada vez más sofocantes confines del Ritz-Carlton, Arthur Pendleton lanzó un vaso de cristal contra la pared. El vaso se hizo añicos en 100 piezas brillantes, salpicando licor ámbar por el costoso papel tapiz floral. ¿Qué quieren decir con acceso denegado?, gritó Arthur, con saliva volando de sus labios mientras aferraba su celular. Su cabello rubio, usualmente perfectamente peinado, era un desastre grasiento y desaliñado. Su traje azul marino personalizado estaba arrugado, el cuello de su camisa manchado de sudor. Soy Arthur Pendleton. Mi familia prácticamente construyó ese banco. Descongelen esos activos ahora mismo o los demandaré hasta la edad de piedra. Señor Pendleton, por favor baje la voz, respondió la cansada voz del gerente del banco por el altavoz. Le he explicado esto 3 veces. La orden de congelamiento provino directamente de los reguladores federales. Está completamente fuera de nuestras manos. Además, debido a la investigación pendiente, el banco ha decidido terminar su relación con usted. Un cheque de caja por sus fondos líquidos restantes, una vez liquidados por la SEC, será enviado por correo a su residencia legal. Buenos días. La línea se cortó. Arthur soltó un rugido gutural de frustración, arrojando el teléfono sobre la enorme cama. Arthur paseó de un extremo al otro de la suite como un animal rabioso enjaulado. Su cuello estaba fuertemente morado, con un aterrador anillo de huellas digitales de color púrpura oscuro que servía como un recordatorio constante y agonizante de la humillación que había sufrido en el centro comercial. Arthur fue hacia la laptop sobre el escritorio. Los sitios de noticias financieras mostraban todos el mismo titular devastador: Pendleton Holdings en caída libre. CEO destituido en medio de escándalo de malversación. Mentiras, murmuró Arthur frenéticamente, rascándose las manos por el cabello. Todo es fabricado. Alguien me tendió una trampa. Su mente corría, uniendo los fragmentados y caóticos eventos de las últimas 24 horas. Arthur había encontrado a Carly. La tenía justo en sus manos, y entonces ese monstruo de traje había materializado de la nada. Jordan. Arthur había escuchado los susurros en los exclusivos clubes de campo de Connecticut. El sindicato Jordan, una organización tan profundamente incrustada en la infraestructura de la costa este que el FBI los consideraba un elemento permanente en lugar de un objetivo. Arthur siempre había desdeñado los rumores, creyendo que la riqueza corporativa antigua siempre triunfaba sobre el crimen organizado callejero. Arthur estaba comprendiendo rápidamente cuán fatalmente equivocado estaba. Jordan no solo operaba en las calles. Jordan operaba en las sombras de las salas de juntas, jalando hilos invisibles que habían desenredado completamente la vida de Arthur en una sola noche. ¿Por qué?, pensó Arthur, mirando salvajemente su reflejo en el espejo. ¿Por qué le importaría al jefe de la mafia de Boston una mujer aburrida y patética como Carly? No importaba. Lo que importaba era recuperar lo que era suyo. El ego de Arthur no podía concebir la derrota. Arthur no podía aceptar que Carly de alguna manera hubiera obtenido la protección de un dios entre criminales. En la retorcida realidad narcisista de Arthur, Carly le pertenecía. Era su saco de boxeo, su trofeo, su juguete. Arthur iba a recuperarla, y luego iba a hacerla sufrir por cada dólar que Arthur le había costado ese día. Arthur agarró su teléfono de la cama y se desplazó más allá de las llamadas ignoradas de sus exabogados, marcando un número de prepago que guardaba para manejar disputas sindicales en sus almacenes. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz grave y gruesa respondiera. «Hola, Jimmy». Arthur siseó, paseando de vuelta hacia la ventana. «Es Arthur Pendleton». Jimmy Rattan Collins se rió, el sonido húmedo y desagradable.
Vaya, vaya, si no es el destronado rey de Hartford. Tu nombre está en todas las noticias hoy, jefe. Parece que metiste la pata en serio. Cállate y escúchame, siseó Arthur. Necesito que estés en Boston hoy. Trae tus herramientas y trae un par de tus chicos discretos. Boston, silbó Jimmy. Eso es territorio de Jordan, señor Pendleton. No puedes pasear por Boston cargando armamento sin pagar el peaje. La gente termina en el puerto por eso. No me importa de quién sea el territorio, gritó Arthur, con la voz quebrándose de histeria. Te pagaré el triple de tu tarifa habitual. 100 de los grandes en efectivo, la mitad por adelantado, el resto cuando el trabajo esté hecho. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. La codicia claramente peleando con el miedo. Está bien. ¿Cuál es el trabajo? Mi esposa está escondida en algún lugar de la ciudad, dijo Arthur, con los ojos entornados, fijos en el horizonte de Boston. Necesito que la rastrees. Y cuando la encuentres, necesito que la agarres discretamente y me la traigas. Cualquiera que se interponga en tu camino, cualquiera que intente detenerte, lo eliminas. 100 de los grandes para agarrar a una ama de casa en fuga. Considérelo hecho, jefe. Estaremos en la autopista en 1 hora. Arthur colgó el teléfono. Una sonrisa retorcida y viciosa finalmente atravesó su pánico. Jordan podría controlar los bancos. Podría controlar las salas de juntas. Pero Arthur acababa de soltar una jauría de perros callejeros hambrientos. Lo que Arthur no sabía, sin embargo, mientras se servía otro vaso de bourbon del minibar del hotel, era que su llamada telefónica cifrada no había rebotado en una torre de celular genérica. Había sido interceptada, grabada y descifrada por una camioneta de vigilancia estacionada directamente frente al Ritz-Carlton. 5 minutos después, el archivo de audio estaba en la bandeja de entrada segura de Derek Jordan en los muelles de carga. Derek estaba de pie en el muelle frío y azotado por el viento, con el aire salado del Atlántico golpeando su abrigo negro. Derek presionó play en su teléfono inteligente cifrado, escuchando la orden desesperada y patética de Arthur. Enzo estaba a su lado, observando la expresión del jefe. Cuando terminó la grabación, Derek no gritó. Derek no rompió su teléfono. La temperatura a su alrededor simplemente pareció bajar otros 10 grados. Contrató a Jimmy Collins, señaló Enzo, sacudiendo la cabeza con disgusto absoluto. Un prestamista de baja categoría de Hartford. Pendleton es más estúpido de lo que pensaba. Pendleton se está ahogando, corrigió Derek, deslizando el teléfono de vuelta en el bolsillo de su abrigo. Y los hombres que se ahogan se aferran a cualquier basura flotante que encuentren. Interceptamos a Collins en la autopista. Podemos sacar su camioneta de la carretera antes de que siquiera llegue a los límites de la ciudad, respondió Enzo, desabotonando su chaqueta para verificar el arnés de su arma. No, dijo Derek suavemente, con sus ojos oscuros mirando las gélidas y turbulentas aguas del puerto. Deja que entre a la ciudad. Deja que piense que tiene una oportunidad. Vamos a usar a Jimmy Collins para enviarle un mensaje a Arthur. Un mensaje tan fuerte que destrozará el poco sanity que le queda. Derek se dio la vuelta del agua, con la postura rígida de intención letal. Dobla la guardia en el penthouse. Aleja a Carly y a su amiga de las paredes exteriores. Es hora de mostrarle al señor Pendleton lo que pasa cuando intenta hacer la guerra en mi ciudad. Los faros cortaban la espesa niebla helada que se extendía desde el puerto de Boston mientras una oxidada camioneta de carga sin identificar cruzaba los límites de la ciudad. Dentro, Jimmy el Rata Collins tamborileaba sus gruesos dedos contra el volante. Una sonrisa presumida en su cara sin afeitar. A su lado estaban sentados 3 de los golpeadores más pesados del inframundo de Hartford. Hombres que se ganaban la vida rompiéndoles cráneos a la gente y no hacían ninguna pregunta. Iban armados, alimentados por la promesa del masivo pago de Arthur Pendleton y completamente arrogantes. Tengo un amigo en Sullivan y Asociados, investigaciones en la calle Boylston, le dijo Jimmy a su tripulación, lanzando un teléfono desechable sobre el tablero. Me costó 10 de los grandes del adelanto de Pendleton, pero rastreó el celular de la chica. No está escondida en ninguna torre de lujo. Está alojada en un almacén renovado en el distrito Seaport. Depósito de tránsito en la calle Fargo. Agarre fácil.
¿Y ese tal Jordan? Gruñó un matón en la parte de atrás, amartillando el seguro de su pistola. Leyenda urbana, descartó Jimmy, girando el volante bruscamente. Estos capós de la costa este se sientan en sus torres de cristal y dejan que sus contadores hagan la pelea. Cuando pateemos la puerta y agarremos a la rubia, no habrá nadie ahí más que polvo. Lo hacemos rápido. Se la entregamos al rico en el Riz. Y de vuelta en Connecticut antes de la medianoche. Jimmy y sus hombres navegaron por el laberinto de caminos industriales, deteniéndose frente a un almacén aislado y tenuemente iluminado al borde del agua. Las enormes puertas oxidadas estaban encadenadas y cerradas, pero una entrada peatonal lateral estaba ligeramente entreabierta, con un solo bombillo amarillo parpadeando sobre ella. Jimmy señaló a sus hombres. Apagaron el motor, salieron de la camioneta y desenfundaron sus armas. Se movieron con eficiencia practicada, apilándose junto a la puerta de acero. Jimmy la pateó de golpe, con el arma levantada, esperando completamente encontrar a una Carly aterrorizada acurrucada en un rincón. En cambio, Jimmy entró a una oscuridad absoluta y asfixiante. La pesada puerta de acero se cerró de golpe detrás de ellos con un estrépito ensordecedor, operada por un mecanismo invisible. La camioneta afuera estalló de repente en una bola de fuego naranja cegador, con la onda expansiva haciendo vibrar las ventanas del almacén. ¿Qué diablos?, gritó Jimmy, con el pánico cerrándole instantáneamente la garganta, mientras el resplandor de la camioneta ardiendo proyectaba largas sombras danzantes a través de los sucios paneles de vidrio. Luces de inundación de alta intensidad se encendieron de repente desde las pasarelas de arriba, cegando a Jimmy y a sus hombres. Los matones levantaron las manos para protegerse los ojos, apuntando salvajemente sus armas al techo. «Suelten las armas». La voz reverberó desde el extremo lejano del almacén. Era tranquila, letal, absoluta. Mientras la visión de Jimmy se ajustaba a la dura luz, su sangre se convirtió en hielo. No estaban solos. De pie en un semicírculo a su alrededor había al menos 20 hombres vestidos con equipo táctico oscuro, sosteniendo rifles automáticos silenciados apuntados directamente a sus pechos. Caminando lentamente hacia el centro del cajón de muerte estaba Lorenzo Enzo Bianchi. La cicatriz irregular en su mandíbula parecía brillar bajo las luces de inundación. Enzo se detuvo a 9 metros de distancia, con un cigarrillo encendido colgando de sus labios. Enzo ni siquiera sostenía un arma. Sullivan y asociados, se rió Enzo oscuramente, dando una calada a su cigarro. ¿De verdad pensabas que un detective privado de tercera categoría podría rastrear un teléfono propiedad del sindicato Jordan sin que nosotros le entregáramos exactamente las coordenadas que queríamos que encontrara? Jimmy tragó saliva con fuerza, con las rodillas temblando de repente. Mira, tío, no queremos problemas con tu familia. Solo nos contrataron para... Sé exactamente para qué los contrataron. La voz de barítono de Derek cortó el aire como un cuchillo. Desde las sombras detrás de Enzo, Derek Jordan emergió. Derek llevaba un pesado abrigo de lana, con las manos metidas casualmente en los bolsillos. Derek no parecía una leyenda urbana. Parecía el mismísimo diablo caminando sobre concreto sólido. «Suelten las armas», repitió Derek, con la voz apenas por encima de un susurro. Sin embargo, Derek dominó toda la cavernosa sala. Uno por uno, los sordos golpes del acero contra el concreto resonaron mientras la tripulación de Jimmy entregaba gustosamente sus armas. Jimmy soltó la suya al final, cayendo de rodillas, con toda su bravuconería arrogante evaporándose por completo. «Señor Jordan, por favor», suplicó Jimmy, con el sudor corriéndole por la cara. «Pendleton nos dijo que era solo su esposa en fuga. No nos dijo que estaba bajo su protección. Nos iremos. Devolvemos el dinero». Derek caminó hacia adelante hasta que las puntas de sus zapatos de cuero pulido estaban a centímetros de las rodillas de Jimmy. Derek miró hacia abajo al matón callejero tembloroso con una expresión de completo e impasible desapego. Arthur Pendleton mandó a una jauría de perros rabiosos a mi ciudad para ponerle sus sucias manos encima a la mujer que amo. Derek pronunció la palabra amo, dejándola colgar en el aire frío, con una permanencia aterradora y definitiva. Si los matara, sería un acto de misericordia. Pero Arthur necesita entender exactamente lo que sucede cuando me obliga a actuar.
Derek le indicó a Enzo con un gesto. Rómpanles las manos. A todos. Asegúrense de que nunca puedan sostener un arma de nuevo. Luego pongan al señor Collins en un taxi. Tiene un mensaje que entregar. Jimmy gritó cuando los hombres de Enzo avanzaron, blandiendo pesadas tuberías de hierro arrancadas de las paredes del almacén. Derek no se estremeció ante el sonido de los huesos destrozándose. Simplemente se dio la vuelta y salió hacia la niebla helada, listo para asestar el golpe final y mortal al rey de Hartford. Arthur Pendleton recorrió de un extremo al otro su suite en el Ritz-Carlton hasta que las suelas de sus zapatos se sentían calientes. Revisó su reloj incrustado de diamantes por 50ª vez. Ya pasaba de medianoche. Jimmy debería haber llamado ya. Arthur fue hacia el minibar de caoba, con las manos temblando tan violentamente que apenas podía desenroscar la tapa de una botella nueva de Bourbon. Su vida se estaba desmoronando a una velocidad aterradora. Las cadenas de noticias transmitían cobertura ininterrumpida del escándalo de malversación de Pendleton Holdings. Sus abogados habían dejado oficialmente de responder sus correos electrónicos, citando un conflicto de intereses directamente relacionado con su miedo al sindicato Jordan. Arthur tomó un largo y ardiente trago directamente de la botella. Estúpida chica, murmuró Arthur al cuarto vacío. Ella causó todo esto. Cuando Jimmy me la traiga, voy a... Un fuerte y frenético golpeteo en la puerta de la suite hizo saltar a Arthur, derramando bourbon sobre su camisa arrugada. Arthur se paralizó. El golpeteo era desesperado, acompañado por un patético gemido amortiguado. Jimmy, pensó Arthur. Una salvaje oleada de triunfo recorrió sus venas. La consiguió. Arthur prácticamente corrió hacia la puerta, desbloqueando el grueso cerrojo y abriéndola de golpe. La tienes. Las palabras murieron en su garganta. Jimmy Rattan Collins estaba en el pasillo, pero estaba completamente solo. Su cara era un desastre de moretones y sangre. Sus brazos colgaban laxos a sus costados, ambas muñecas dobladas en ángulos horribles y antinaturales, completamente destrozadas. Las lágrimas corrían por las sucias mejillas del prestamista. Jimmy, ¿qué diablos pasó? Retrocedió Arthur, horrorizado. ¿Dónde está mi esposa? Jimmy tropezó hacia el cuarto, derrumbándose sobre la costosa alfombra mullida. Jimmy miró hacia arriba a Arthur con una mezcla de agonía y puro odio sin filtrar. Eres un hombre muerto, sollozó Jimmy, tosiendo sangre sobre el suelo. Nos mandaste a una picadora de carne, Pendleton. Jordan nos estaba esperando. El estómago de Arthur cayó en un abismo sin fondo. Jordan. No, se suponía que ibas a ser discreto. Jimmy maniobró torpemente su cuerpo, usando sus antebrazos para empujar un arrugado y manchado de sangre sobre fuera del bolsillo de su chaqueta hasta el suelo. Jordan dijo. Dijo que te diera esto. Y que te dijera que el juego terminó. Arthur miró el sobre como si fuera una granada activa. Lentamente se agachó, con las manos temblando, y lo recogió. Arthur rasgó la solapa. Adentro había una sola hoja de papel grueso. Escrito con elegante tinta en letra cursiva había 3 palabras: mira por la ventana. Antes de que Arthur pudiera siquiera procesar el mensaje, el aullido de las sirenas perforó la quieta noche. No era solo una sirena. Eran docenas. Arthur soltó la nota y corrió hacia la ventana del suelo al techo con vista a las calles de Boston, con la mandíbula cayéndose de absoluto horror paralizante. Acercándose a la entrada principal del Ritz-Carlton había 6 SUVs negros con luces rojas y azules parpadeantes, acompañados por 3 patrullas del Departamento de Policía de Boston. Agentes federales fuertemente armados salían en masa de los vehículos, cerrando el perímetro del hotel. Los reporteros y camionetas de noticias ya llegaban a la escena, alertados por una fuente anónima. No. Jadeó Arthur, tropezando hacia atrás hasta que golpeó el borde de la cama. No, esto es un error. Tengo dinero. Tengo poder. Un estruendoso estrépito destrozó la puerta de su suite. Astillas de madera volaron por el cuarto. 5 agentes tácticos irrumpieron, con las armas levantadas y linternas cegadoras cortando la tenue iluminación de la habitación del hotel. Arthur Pendleton ladró un mariscal federal, pasando por encima del lloroso Jimmy Collins.
Está usted arrestado por fraude electrónico federal, malversación de fondos y conspiración para cometer crimen organizado. Al suelo ahora. Arthur no se movió. Arthur estaba congelado, su mente completamente destrozada por la escala de su propia destrucción. Arthur había pasado toda su vida siendo intocable, protegido por el legado de su familia. En menos de 48 horas, Derek Jordan le había quitado su empresa, su riqueza, su reputación y su libertad. Dije al suelo, vociferó el mariscal, agarrando a Arthur por el cuello de su camisa y barriendo violentamente sus piernas por debajo de él. Arthur golpeó el suelo con fuerza, con el aliento escapándose de sus pulmones en una dolorosa ráfaga. Mientras el frío acero de las esposas chasqueaba apretadamente alrededor de sus muñecas, encerrándolo en una jaula de la que probablemente nunca escaparía, Arthur finalmente comprendió la aterradora verdad. Carly no simplemente huyó. Carly había caminado hacia los brazos de un titán, y ese titán había aplastado a Arthur como a un insecto. A kilómetros de distancia, en el cálido y sereno silencio del penthouse de Beacon Hill, Carly estaba sentada al borde del enorme sofá, con la televisión encendida pero en silencio. El ticker de noticias de último momento parpadeaba en letras rojas brillantes en la parte inferior de la pantalla. Arthur Pendleton, arrestado en habitación de hotel en Boston, enfrenta décadas en prisión federal. Carly observó las imágenes de Arthur, desaliñado, destrozado y llorando, siendo sacado del hotel por agentes federales mientras los flashes de las cámaras explotaban a su alrededor. La pesada puerta de roble del estudio se abrió, y Derek entró. Derek se había quitado el abrigo y la chaqueta del traje, con las mangas de su camisa negra enrolladas hacia arriba. Derek caminó hacia el sofá, deteniéndose justo detrás de Carly, con los ojos fijos en la pantalla del televisor. Está hecho, dijo Derek suavemente, su voz profunda envolviéndola como un escudo protector. Los fiscales federales tienen el libro de contabilidad fabricado. La SEC tiene sus cuentas bancarias. Arthur Pendleton nunca volverá a respirar aire libre. Estás a salvo, Carly. Completa y permanentemente a salvo. Carly no apartó la vista de la pantalla de inmediato. Un peso profundo y pesado que Carly había cargado en el pecho durante 4 agonizantes años finalmente se evaporó por completo. Carly tomó un profundo y tembloroso respiro, con el aire sabiendo más dulce que nunca antes. Carly tomó el control remoto y apagó el televisor. La pantalla se volvió negra, sumergiendo la habitación en una quieta intimidad. Carly se levantó y se giró para enfrentar al monstruo que se había convertido en su salvador. Gracias, susurró Carly, con los ojos brillando de lágrimas sin derramar. Derek se acercó, cerrando la última brecha entre ellos. Derek extendió la mano, sus grandes manos cubriendo suavemente el rostro de Carly, sus pulgares limpiando una sola lágrima que logró escapar. Nunca tienes que agradecerme por proteger mi propia alma, Carly. Carly se recostó en su toque, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de Derek, apoyando la cabeza contra la sólida pared de su pecho. Carly escuchó el firme y poderoso latido de su corazón. Carly sabía que estaba de pie en el centro de un mundo oscuro y violento, envuelta en los brazos de un hombre peligroso. Pero mientras Derek la sostenía con fuerza, apoyando su barbilla sobre la cabeza de Carly, Carly finalmente supo que estaba exactamente donde debía estar. Carly ya no era una víctima. Era la reina de las sombras. Qué final tan escalofriante y satisfactorio para el aterrador viaje de Carly. Arthur aprendió la lección definitiva: cuando empujas a una mujer hacia la oscuridad, será mejor que reces para que no encuentre un monstruo dispuesto a pelear por ella entre las sombras. Derek Jordan no solo salvó a Carly. Derek desató el karma final, destrozando el imperio de Arthur y asegurándole una corona en su mundo oscuro. Si esta intensa historia de romance y mafia te tuvo al borde de tu asiento con su retorcido drama y su justicia explosiva, no te puedes perder nuestra próxima historia épica. Deja un comentario abajo y dinos qué pensaste del brutal plan de venganza de Derek. ¿Recibió Arthur exactamente lo que merecía? Dale al botón de like. Comparte esta increíble historia con tus amigos que aman un thriller de romance oscuro. Y asegúrate de suscribirte al canal para más narrativas de audio dramáticas, llenas de giros y que te dejarán sin aliento, cada semana.